El sistema respiratorio. Los alumnos son Laura Daza, Juan Hernández, Julián González, Mayerly Díaz, Carol Delgado y mi persona, Daniela Gómez. La estructura del sistema respiratorio. Este tiene dos vías respiratorias. En la superior están la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Y en la respiratoria inferior, la tráquea, bronquios principales y el pulmón. En la cavidad nasal, esta está encima del hueso que forma el paladar y se curva hacia abajo y atrás hasta unirse con la garganta. Se divide en dos secciones que se llaman fosas nasales. El aire pasa a través de estas fosas durante la respiración. La faringe es un conducto de paredes musculosas y membranosas que comunica la boca con el esófago. En el ser humano forma parte del tubo digestivo y contribuye a la respiración y a la fonación, pues comunica con las fosas nasales, las trompas de Eustaquio y la laringe. Por tercero sería la laringe. Es un órgano del conducto respiratorio, situado entre la tráquea y la faringe, que tiene forma de conoide y está revestido interiormente de una membrana mucosa, con 5 cartílagos principales, el mayor de los cuales, tiroides, constituye la protuberancia de la nuez y otros 2 las cuerdas vocales. En la inferior, la tráquea es un conducto respiratorio de los vertebrados, formado por anillos cartilaginosos que empieza en la laringe y desciende por delante del esófago hasta la mitad del pecho, donde bifurca formando los bronquios. Los bronquios principales, uno a cada lado, descienden lateralmente desde la bifurcación de la tráquea a la altura del ángulo esternal, hasta las raíces de los pulmones. Al igual que la tráquea, las paredes bronquiales están reforzados por anillos cartilaginosos en forma de C. Y por último es el pulmón. Este es un órgano de la respiración de los animales vertebrados en el cual se realiza el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. En el hombre son 2 situados en la cavidad torácica, uno al lado del otro, blandos y esponjosos, y durante la respiración se contraen y se dilatan. Funciones del sistema respiratorio e intercambio de gases. Las principales funciones del sistema respiratorio es la distribución de aire y el intercambio de gases y dar oxígeno a las células del organismo. Los alvéolos son unas fosas terminales de los bronquiolos. En este se realiza el intercambio de gases. El sistema respiratorio filtra, calienta y humidifica el aire que respiramos. Este nos ayuda a la realización de algunos sonidos como es el lenguaje, el sentido del olfato y regula la homeostasis. El sistema respiratorio se divide en 3. El tracto respiratorio superior, en este encontramos la nariz, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe y laringe. El tracto respiratorio inferior, que es la tráquea, árbol bronquial y los pulmones. Tercero, la cavidad oral, costillas y diafragma. ¿Cómo se produce el intercambio gaseoso? Se producen los alvéolos pulmonares, entonces el aire entra al cuerpo, ya sea por la boca o la nariz, se desplaza rápidamente por la faringe a través de la laringe y entra a la tráquea. Se entra a los pulmones, en bronquiolos, ya sea izquierdo o derecho. Luego entra a los alvéolos, los cuales se inflan durante la inhalación y se desinflan en la exhalación. El intercambio de gases es la provisión de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono a los pulmones. Esto tiene lugar en los pulmones entre los alvéolos y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están localizados en las paredes de los alvéolos. Las paredes de los alvéolos nos comparten una membrana con los capilares en la cual el oxígeno y el dióxido de carbono se pueden mover libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo.
Las moléculas de oxígeno se adhieren a los glóbulos rojos, los cuales regresan al corazón. Al mismo tiempo, las moléculas de dióxido de carbono en los alvéolos son expulsadas del cuerpo con la exhalación. Entonces, siguiendo con la exposición de mis compañeros, yo les voy a mostrar las medidas estructurales del sistema respiratorio. En la tabla 1 vamos a ver cuáles son las diferencias más comunes entre las vías aéreas de un niño y las vías aéreas de un adulto. Las medidas están en centímetros. En los niños, la laringe cefálica tiene entre 3 y 4 centímetros de diámetro. La epiglotis tiene forma de U o de V, dependiendo del individuo. Esta todavía está en formación y no es tan ancha como lo sería en un adulto. La epiglotis tiene una conexión con la pared anterior de la faringe de 45 grados. Eso nos indica que la forma en que se procesa e ingresa el aire que se respira es distinta. Y la vía aérea cónica tiene forma de embudo, es decir, tiene un diámetro más grande en la parte superior de la vía y uno más pequeño mediante va descendiendo. La zona más estrecha en el sistema de los niños es el cricoides. En los adultos podemos ver que la laringe aumenta su diámetro de 1 a 2 centímetros, esto también dependiendo del individuo. Y la epiglotis pasa a tener una forma circular, es decir, que ya está totalmente abierta y tiene mayor diámetro que la epiglotis de los niños. También la relación que tiene la epiglotis con la pared anterior de la faringe pasa de tener un ángulo de 45 grados a tener un ángulo perpendicular, es decir, que se ubica a 90 grados en relación con la epiglotis. La vía aérea empieza a desarrollarse y pasa de tener una forma de embudo a ser cilíndrica, es decir, que el diámetro es exactamente el mismo en todas las zonas de la vía aérea. Y la zona más estrecha que podemos ver en el sistema de los adultos es la glotis o la rima glotidis. En estas imágenes ya podemos ver cuáles son las diferencias entre la formación que tiene gráficamente. Entonces, en esta primera imagen que tenemos en la esquina inferior derecha, podemos ver el cartílago de la tiroides y de la cricoides, que es lo que vimos en el sistema de los adultos, la parte más estrecha. Entonces podemos evidenciar que obviamente esta parte de la tráquea en los adultos está mucho más desarrollada y tiene un mayor soporte estructural, en diferencia con los niños. Es más ancha, es más resistente y tiene más diámetro. Eso afecta o nos modifica cuál es la manera en la que ingresa el aire. También podemos ver acá en la caja torácica que la parte de las costillas, las cuales se llaman costillas flotantes o se hacen llamar costillas flotantes, en relación con el esternón y el cartílago que ubicamos acá, está posicionado de manera distinta que en los adultos. Es de una manera más cónica y esto es más ovalada. Entonces eso nos afecta cómo funciona y cómo se desarrolla la respiración. También el movimiento del diafragma. Acá podemos ver lo que es la vía aérea y cómo se desarrolla en los niños y en los adultos, de la manera en que permite una mayor cantidad de entrada de aire y tiene un diámetro mayor en los adultos. Obviamente, pues esto está en referencia al tamaño del individuo y la manera en que se desarrolla. Después, en la segunda tabla, vamos a ver cuáles son los depósitos y las cavidades de las vías aéreas según su tamaño. Esto no está dividido por niños o adultos, es en general. El tamaño está en micrómetros. Y bueno, entonces vamos a ver que la nasofaringe tiene un tamaño mayor o igual a 11 micrómetros. Pasando a la faringe vamos a tener un tamaño de 4,7 a 7 micrómetros. Y la tráquea y los bronquios primarios van a tener un tamaño de 3,3 a 4,7 nanómetros. Viendo los bronquios secundarios, tenemos una disminución del tamaño. Entonces pasamos de 2,1 nanómetros a un promedio de 3,3 nanómetros. Viendo los bronquios terminales, vemos que se disminuye aún más el tamaño, de 1,1 a 2,5 nanómetros en este caso. Y viendo los alvéolos, tenemos un tamaño de 0,65 a 1,1 nanómetros. Los nanómetros es la escala de medición anterior a los nanómetros. Es de 0,00001 centímetros. Entonces es una medida bastante pequeña y aquí concluiría cuál es la exposición de los tamaños y medidas generales del sistema respiratorio en niños y en adultos.
Enfermedades del sistema respiratorio. Las enfermedades respiratorias entran en el ranking de mortalidad y de hospitalización según datos del Instituto Nacional de Estadística. Según la Organización Mundial de la Salud, una de las principales enfermedades es el EPOC, una enfermedad crónica inflamatoria que obstruye la normal respiración impidiendo que pase el aire. Esta suele ser causada por el cigarrillo o tabaco. Otra de las enfermedades de respiración es el asma. Es una afección en las vías respiratorias. Estas se inflaman y suelen producir cantidades altas de mucosa más de lo normal, lo que dificulta la respiración. 235 millones de personas padecen de asma en el mundo. 90% de las muertes por EPOC se producen en países de bajos y medianos ingresos. 3 millones de personas murieron por causa de asma en el 2005. Riesgos que produce el tabaquismo. Puede causar bronquitis crónica. Es similar al EPOC, produce falta de aire y tos con mucosidad. Efisemia. La efisemia afecta a los alvéolos en los pulmones, causan cierta fatiga, problemas cardíacos, pérdida de peso y problemas al dormir. El cáncer de pulmón. Suelen producirse masas y tumores en los pulmones. Puede comenzar en la mucosa de los bronquios y otras partes de los pulmones. Otros tipos de cáncer que produce el tabaquismo son cáncer de nariz, cáncer de laringe y de garganta. El tabaquismo provoca casi el 90% de muertes por cáncer de pulmón. Cerca del 8% de estudiantes de secundaria o bachillerato admiten fumar cigarrillo en los últimos 30 días. Allí es donde comienza todo. La neumología trata también otras enfermedades como enfermedades infecciosas como la neumonía, la gripe o la tuberculosis. El metabolismo en el sistema respiratorio. Para esto tendremos en cuenta que el metabolismo se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, tales como la respiración, la circulación sanguínea, la regulación de la temperatura corporal, etc. Lo cual nos deja en claro que la respiración es un proceso metabólico como tal, el cual se divide en 3 mecanismos. El primero es la mecánica respiratoria, la cual tiene la inspiración y la expiración. En la inspiración el aire entra en O2 desde el exterior hasta el interior de los pulmones. La cavidad torácica se expande debido a la contracción de los músculos intercostales que elevan las costillas y a la relajación del músculo diafragma que provoca su descenso aumentando el volumen interno de la cavidad torácica. Y en la expiración el aire sale en CO2 desde el interior de los pulmones hasta el exterior. La cavidad torácica vuelve a su posición normal de reposo debido a la relajación de los músculos intercostales que hacen descender las costillas y a la contracción del diafragma que provocan su ascenso disminuyendo el volumen interno de la cavidad torácica. El segundo proceso es la hematosis. En la hematosis, el intercambio de gases entre el pulmón y la sangre que se produce por ósmosis a nivel de los sacos alveolares de cada pulmón puede tener 2 consecuencias, la descarboxilación y la oxigenación de la sangre, y se produce por simple diferencia de presión y concentración, y la respiración interna, la cual consiste en el pasaje por ósmosis de O2 desde los capilares arteriales hasta las células, y de CO2 desde las células hasta los capilares venosos. Se obtiene energía mediante oxidación sucesiva de las moléculas de glucosas, y en este proceso se libera CO2 y H2O. Sistema respiratorio en distintas especies. Como ya sabemos, los animales tienen distintos grados de complejidad dependiendo del tipo de animales, de su necesidad de energía y el medio en el que viven. Bueno, hablaremos de 4 tipos de respiración, que son la respiración cutánea, bronquial, traqueal y la pulmonar. Respiración cutánea es la que se encarga de realizar el intercambio gaseoso. Esta debe tener la piel muy fina, muy húmeda y muy regida en el medio interno del animal. Respiración bronquial es aquella que lleva a cabo a través de las branquias y también conocida agallas. Podemos conocer 2 tipos de branquias, la interna y la externa. La externa es un poco evolucionada, la interna ya es más evolucionada. Respiración traqueal es la que lleva a todos los insectos, arácnidos y otros seres vivos.
Estos animales tienen un sistema circulatorio abierto, ya que la sangre circula demasiado lenta. Respiración pulmonar. Los seres humanos respiran mediante unos órganos que se llaman pulmones. Los mamíferos, las aves, los reptiles y muchos animales también lo generan. Es una especie de sacos que llegan muchos vasos sanguíneos. La sangre capta el oxígeno del aire y cede el dióxido de carbono. Bueno, hablaremos de unos tipos de respiración pulmonar. Iniciaremos por los mamíferos. Muestran el gran desarrollo de sus especies internas en una serie de tubos ramificados. Reptiles. Los pulmones son demasiado simples, aporta un elevado contenido de CO2 en la sangre. Mamíferos. Las larvas respiran por branquias y los adultos tienen una respiración cutánea, ya que su piel es demasiado húmeda. Aves. Ellas reciben un aire al interior mediante unos tubos ramificados y reciben un aporte de oxígeno en los sacos aéreos que se han llenado de aire. Tortugas acuáticas. Manifiestan un intercambio de gases con el agua en la zona rectal de cada uno de sus digestivos, que poseen modificaciones en el sistema circulatorio. Bueno, aquí podemos evidenciar cada uno de los pulmones de cada uno de los que acabamos de mencionar.